Padre, te damos gracias por la bendición, Señor, que tenemos de estar reunidos en tu casa. Padre, ahora queremos pedir que tu presencia, Señor, nos lleve a tu palabra y que tu palabra, Señor, se haga semilla en nuestro corazón para que dé el fruto que tú quieres que dé en nuestro corazón. Padre, hablamos palabra de bendición, no de maldición, palabra de bienestar, no de pobreza, palabra de futuro en ti, Señor. No nos quedamos en el pasado, nos extendemos hacia adelante, como dice el apóstol Pablo, pensando, Señor, que tú tienes un futuro para nosotros, Señor. Gracias por nuestros antepasados, gracias por el ejemplo que nos brindaron, pero ahora pedimos, Señor, que sea tu palabra cimentada en nuestro corazón, que nos dé la certeza de nuestro futuro, Señor, en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Puede tomar su lugar, amén. Dios les bendiga. Vamos a hablar acerca del valor del honor. Ese es el título de este mensaje, el valor del honor. Creo que hoy en día estamos viviendo en una sociedad en donde estamos cada vez perdiendo más los valores. Cada vez esta sociedad, esta generación de personas o esta generación de jóvenes, cada día está creciendo con menos valores. Cada vez está tomando en cuenta menos valores humanos y cada vez se está llegando a una forma de pensar centrada en sí misma. Sí, no sé si me entiendan. Los valores que nuestros antepasados depositaban en nosotros daban un fundamento, nos daban un sostenimiento para el crecimiento de nuestras vidas. Ahora en la actualidad, los jóvenes desafortunadamente van perdiendo eso, van menospreciando los fundamentos, los principios que Dios ha establecido principalmente en las familias. Y por eso quiero hablar acerca del valor del honor. Amén. Quiero que vayamos a Efesios capítulo 6 y luego vaya conmigo a Proverbios capítulo 3, versículo 9 y 10. Efesios capítulo 6, versículo 2 dice de la siguiente manera. El otro versículo lo voy a leer para adelantarme porque es mucho lo que tengo que hablar, ¿ok? Efesios capítulo 6, versículo 2 dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Amén, eso es lo que dice la palabra del Señor. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Y la promesa es esta: para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Eso es lo que dice Efesios capítulo 2. Amén. Ahora, Proverbios capítulo 3, versículos 9 y 10 dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Aquí nos invita la palabra de Dios a honrar tanto a nuestros padres como a Dios. Amén. Honrar a nuestros padres como a Dios, nuestro Padre Celestial. En estos dos versículos nos hablan acerca del honor. Y hay dos formas de cómo honrar a una persona. Es obedeciéndolo y al mismo tiempo dándole. Amén. Obedeciéndolo y dándole. Amén. Son dos maneras, dos formas en cómo uno puede honrar a alguien, principalmente a nuestros padres y a Dios. A Dios hay que obedecerle. ¿Cuántos dicen amén? A Dios no hay que entenderlo, a Dios hay que obedecerlo. Si tú tratas de comprender las leyes de Dios, te vas a volver loco. ¿Por qué? Porque son muy altos los pensamientos de Dios. El salmista David dice: muy altos son tus conceptos, muy altos son tus pensamientos. ¿Quién podrá llegar a ellos?, pregunta David. Ninguno de nosotros pudiéramos comprender la mente de Dios. Por lo tanto, Dios nos invita a obedecerle. Amén. Dios nos invita a obedecer a nuestros padres. Por eso dice en Efesios: honra
a tu padre y a tu madre. Ese es uno de los grandes mandamientos. Cuando Dios rescata al pueblo de Israel, viene a darle los mandamientos para que enfrenten su vida libres de la esclavitud de Egipto. Y dentro de esas leyes, el primero y más grande mandamiento es: honrarás a tu Dios por encima de todas las cosas. Amarás al Señor tu Dios por encima de todas las cosas. No honrarás a dioses ajenos. Este versículo, este mandamiento está unido al siguiente, que dice: honra a tu padre y a tu madre. O sea, no son dos mandamientos distintos. Estamos hablando del mismo mandamiento. Amén. Honrar a Dios implica también honrar a nuestros padres. Honrar a Dios implica también obedecer a nuestros padres. Así es de que si honramos a nuestros padres, de esa misma forma estamos honrando a nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, estos conceptos del Día del Padre, el Día de la Madre, son días especiales que nosotros como seres humanos hemos escogido, como el 10 de mayo en México, aquí es el segundo domingo de mayo, tercer domingo de mayo, ¿verdad? Segundo domingo de mayo. En México es el 10 de mayo específicamente, ¿verdad? Día 10 de mayo. Aquí ahora el Día del Padre se celebra en México, es un día específico, es el 19 de junio. Aquí es el tercer domingo de junio, ¿verdad? No importa qué día caiga. Ahora, son conceptos, ¿verdad?, que nosotros hemos adquirido, que no tienen que ver con la ley de Dios, no tiene que ver con un mandamiento divino, ¿verdad?, que tengamos que celebrarlo como un mandamiento, ¿verdad? Pero obedecemos a ello para honrar la memoria de nuestros padres, para honrar la memoria de nuestras madres, con la finalidad de darles honor, amén, de honrar su memoria. Y ahorita cada uno de ustedes ha honrado la memoria de sus padres. Hay dichos de nuestros padres que se convierten en conductas, o pensamientos que los llevaron a ser alguien o algo en la vida. Por ejemplo, nosotros acabamos de decir y hemos dicho que de nuestros padres son determinadas características. Por ejemplo, hablamos del hermano Noé, que decía nuestra hermana de su padre: mi padre ha sido siempre un hombre responsable, un hombre cumplidor, un hombre responsable, ¿verdad? Un hombre puntual. Sus acciones lo han llevado a ser un hombre puntual. Las acciones nos llevan a ser quienes somos. ¿Cuántos dicen amén? Nuestras acciones nos llevan a ser quienes somos. Amén. Mi padre tenía un dicho que lo hizo una regla en su vida, lo cual lo llevó a ser un hombre responsable económicamente hablando. Pero no me toca a mí juzgar las acciones de mi padre que hicieron sufrir a mi madre o que hicieron sufrir a mis hermanos. Yo tuve la pérdida de mi padre a los 6 años, por lo tanto tengo muy pocas memorias de él. Tengo muy vagos recuerdos de mi padre, pero los pocos recuerdos que tengo de mi padre son recuerdos buenos. Son recuerdos sanos, son recuerdos de amor, de alegría, de protección. Son los recuerdos pocos que yo tengo de mi padre. Mas, sin embargo, la historia de mi padre no es la mejor historia de cualquier persona. Mas no me toca a mí juzgar a mi padre. Yo no soy quien debo de juzgar a mi padre, aunque su historia haya ocasionado que mi vida hubiera tenido, o en mi vida yo hubiese tenido ciertas dificultades. Ahora, mi padre decía: no hay mejor amigo que un peso en la bolsa. ¿Por qué lo decía? Porque él fue muy pobre. Porque él creció en unas circunstancias de pobreza muy lamentables. Y porque el padre de él los abandonó. No quiso el padre de mi padre, o sea, mi abuelo, no quiso hacerse responsable de esa familia, porque tenía otra familia. Entonces,
la vida de mi padre al lado de mi abuela fue una vida difícil, precaria, y entonces él comprendió que no podía tener nada más seguro y nada más en qué confiar más que en la provisión que él pudiera generar de sí mismo. Y entonces él pensaba de esta manera y decía: el dinero no defrauda, los hombres sí. Ese era otro dicho que tenía él. Los hombres te defraudan, pero el dinero no. O al revés, el dinero no defrauda, los hombres sí. Las personas sí defraudan, pero el dinero no. Y él basó su vida, y él fundó su vida en estos dos conceptos, en estos dos pensamientos. El mejor amigo es un peso en la bolsa, y el dinero no defrauda, los hombres sí. Y eso lo llevó de la pobreza a ser un hombre de negocios, a llegar a ser un hombre que disfrutó la vida, entre comillas, con el dinero que él logró obtener, y darnos a nosotros una vida muy buena hasta que él vivió. Gracias a Dios, hasta los 6 años, yo no tengo memoria de haber tenido necesidad, o me cuentan mi familia, me cuenta mi hermano, me cuenta mi mamá, que vivíamos no en una abundancia, pero sí en una tranquilidad económica. No teníamos necesidad, ¿me entiende? Después de que fallece mi padre, bueno, pasamos por problemas porque ya las circunstancias en México fueron cambiando y los negocios se fueron perdiendo. Pero si hoy viviera mi padre, si hoy estuviera aquí mi padre, yo pudiera tener el privilegio de poderle hablar a mi padre y abrazarlo como ustedes tienen ese privilegio, yo le diría a mi padre: ¿sabes qué, papá? Yo te honro en esta tarde, porque lo que tú hiciste te llevó a ser un hombre responsable económicamente, mas no me toca a mí juzgarte tus acciones. Pero yo te puedo decir, y estoy seguro, que no hay mejor amigo que Dios. No quiero decir que estés equivocado. Quizás tuvieras razón o tendrías razón por pensar de esa manera por las circunstancias que te rodearon. Pero yo te puedo decir, y estoy seguro de lo que te digo, que no hay mejor amigo que Dios. Porque si yo tengo a Dios en mi corazón, lo tengo todo absolutamente. Y si yo tengo a Dios como mi Padre, no me hace falta nada. Y Él suple todas mis necesidades. Yo sé que los hombres defraudan, sí es verdad, pero Dios nunca te va a defraudar. Dios nunca te va a defraudar. Ahora, digamos que mi forma de pensar y mi pensamiento, si yo tuviese que decir una palabra de la cual mis hijos se acordaran, de la cual mis hijos se tuvieran que acordar, yo les diría lo siguiente: el que vive en el pasado no puede disfrutar su presente y no vislumbra su futuro. No puede entender su futuro, no puede soñar en un futuro. No te quedes en el pasado. Vive y disfruta tu presente, porque de esa manera tú vas a ver tu futuro, vas a entender tu futuro. Porque tu pasado no lo puedes cambiar, pero tu presente puedes tomar las decisiones correctas para pedirle a Dios que te dé un entendimiento claro de tu futuro, hacia dónde Dios te quiere llevar. Quizás yo he cometido muchos errores en el camino de mi pasado, pero yo no puedo volver hacia eso. Yo no me puedo regresar a remediar los errores de mi pasado, pero tengo que empezar a vivir mi presente y a disfrutar mi presente, porque eso me va a llevar a un futuro cierto. Y eso es lo que yo quiero que mis hijos aprendan de mí. Ahora, hablando del Día del Padre, ¿dónde surgió esto del Día del Padre? Bueno, esto surgió
el 19 de junio de 1909 por una mujer llamada Sonora Smart, que quiso honrar la memoria de su padre llamado Henry Jackson Smart. Fue un veterano de la guerra civil al cual quiso honrar. ¿Por qué cree que quiso honrar a su padre? ¿Porque fue un hombre de guerra y un héroe civil de la guerra civil? ¿O porque fue un hombre que enviudó y que luego se hizo responsable de 6 hijos y luego tuvo que ir a la guerra? No olvidándose que tenía 6 hijos a los cuales ver y respaldar. Así es de que, ¿por qué cree que esta mujer quiso honrar a su padre? ¿Por lo que él hizo en la guerra? ¿O por lo que él hizo en su casa? Exactamente. Por lo que él hizo en su casa. Entonces esta mujer trató de honrar a su padre, trayendo la figura así del héroe nacional, del héroe que fue a la guerra. Pero cuando ella empezó a hablar de su padre, no habló de lo que hizo su padre en la guerra, ni lo importante, ni los logros importantes que llegó a tener, sino que empezó a hablar de quién era su padre. ¿Quién era su padre para ella? Y entonces, ese día se hizo tan importante que en la nación ahora tenemos el tercer domingo de junio como el Día Nacional del Día de los Padres. De ahí surge esta ceremonia, vamos a hablar de eso. Amén. Ahora la Iglesia Católica, habla acerca de José. La Iglesia Católica dice que José es el padre de Jesús el hombre y que por eso debiéramos honrarlo como un padre. Y la Iglesia por eso pone a José como la figura para honrar el Día de los Padres. Pero me pregunto, sin querer de menospreciar hacia la religión, simplemente voy a hablar de la razón de ser de José. ¿Quién era José? ¿O quién fue José en la Biblia? José fue el hombre que Dios escogió para que acompañara a María. Amén. En la historia de la Biblia nos habla que María fue la madre de Jesús, el hombre, la cual fue concebida por el Espíritu Santo. Amén. Ahora, hablar del Padre es hablar del que engendra y del que cría, ¿verdad? Pero no siempre es el que engendra, sino el que cría. ¿Están de acuerdo conmigo? El padre no es precisamente quien engendra, sino el que cría muchas veces. Hay muchos padres que no engendraron a sus hijos, pero son buenos padres. ¿Por qué? Porque criaron bien a sus hijos. No pusieron la semilla para que naciera el hijo, pero se dedicaron a sus hijos. Amén. En este caso José, esa fue su labor. José fue la persona designada por Dios para que cumpliera una función de ser el cuidador y el mediador para que Jesús el hombre creciera. Amén. Mas no así fue una autoridad superior a Jesús. Amén. Ahora, si nosotros pudiéramos hablar de qué hizo José, pudiéramos hablar de muchas cosas buenas, como el hecho de que José enseñó el oficio que él tenía, que era de carpintero, a su hijo Jesús el hombre. Amén. Ustedes y yo sabemos que Jesús el hombre fue carpintero. Amén. ¿Por qué? Porque José era carpintero. Pero si hablamos de cómo era José, pudiéramos hablar que José fue un hombre falto de fe. Fue un hombre que en el momento de la verdad prefirió huir. Fue un hombre que tuvo temor. Fue un hombre que fue prejuicioso. Fue un hombre que si nosotros nos pusiéramos nuestra lente y nuestra atención hacia los defectos de José, no lo pudiéramos calificar como el mejor de los padres. ¿Verdad que no? Pero no nos toca a nosotros juzgar esas acciones. La Iglesia Católica simplemente
lo pone como un ejemplo por ser simplemente lo que Él fue, el Padre de Jesús, el hombre. Y eso le brinda un honor a Él. Amén. ¿Por qué voy diciendo todo esto? Porque el valor de honrar se va perdiendo y a veces nosotros vamos diluyendo, vamos perdiendo de vista el valor de las acciones de las personas, van adquiriendo honor. O sea, las personas van haciendo cosas que le van agregando valor a su existencia. El respeto y la honra son dos cosas distintas. Yo respeto a mi padre por lo que él hizo. Amén. Yo respeto a mi padre por lo que él hizo. Él salió de la pobreza y se instaló en una vida de trabajo y de esfuerzo y de continuidad. Era un hombre que nunca claudicaba. A él no le importaba tenerse que parar de madrugada y tener que salir a la calle a vender sus naranjas para salir de la pobreza. Yo respeto eso. Yo respeto eso. Pero yo honro a mi padre por lo que él es, por lo que él fue, por lo que él significa para mí, o por lo que él significó para mí. Simplemente fue mi padre y eso merece un honor. Amén. Ahora, respetar a las personas lo hacemos por lo que las personas hacen o lo que las personas representan, pero el honor va más allá de eso. El honor va adquiriendo valor a la persona por lo que la persona representa y hace en la vida. Entre el respeto y la honra hay un espacio vacío que solo puede ser llenado cuando aumentas el valor del respeto y lo llevas al lugar de la honra. ¿Me entiende? O sea, la honra es mayor que el respeto, eso es lo que quiero decir. ¿Me entiende? La honra es mayor que el respeto. Cuando respetamos las autoridades, las respetamos porque de cierta manera tenemos que respetarlas. Tenemos que respetarlas. Pero cuando las honramos, estamos agregando un valor superior al respeto. Estamos agregando un valor superior al tener que respetar una figura de autoridad o una figura de respeto. Entonces, ese espacio que hay entre el respeto y la honra solamente puede ser llenado cuando tú aumentas ese valor, que es la honra. Entonces, es un valor humano, es una demostración de aprecio, diga conmigo, aprecio, que hace una persona reconociendo su virtud y su mérito. Las virtudes y los méritos de las personas. Amén. Cuando honramos las virtudes y los méritos de las personas, entonces estamos agregándole valor a la persona, llevándolos de un nivel de respeto a un nivel de honor. ¿Me entiende? Estamos subiendo nuestros márgenes de valorización. Los jóvenes respetan a sus padres porque son sus padres, porque no les queda de otra, porque si no sacan el cuero, ¿verdad? No me vas a hacer caso, mira, te voy a enseñar a respetar, ¿verdad? Quizás. Entonces los hijos aprenden a respetar a los padres muchas veces por temor, por miedo. ¿A qué? Al castigo. ¿Sí o no? Amén. Aunque no lo digan. Pero así es. Así es, ¿verdad? Y qué bueno que siga siendo así. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que enseñarles a nuestros hijos el valor del respeto. Si no les enseñamos a respetar, nuestros hijos simplemente van a crecer sin ese valor. Y luego entonces se van a convertir en personas desvalorizadas, sin valor alguno.
y nunca van a respetar a nadie ni a nada. Por eso es importante que nosotros les enseñemos a nuestros hijos a respetar. Amén. Pero hay algo superior al respeto, es el honor. Es un valor que hoy en día se ha perdido. Que hoy en día ni siquiera nosotros como padres hemos llegado a alcanzar ese nivel, porque nosotros mismos nos hemos desvalorizado. Hemos bajado el nivel de respeto y de honra, permitiéndole a nuestros hijos tomar sus propias acciones y decisiones cuando no nos consultan ni nos toman en cuenta. Ahora, no podemos vivir pensando que nuestros hijos han cometido o han hecho sus errores. No, tenemos que entender que si nosotros no subimos ese valor de honra y de respeto, no podremos darles a nuestros hijos esas herramientas para que ellos puedan tener esa honra y ese respeto que ellos van a necesitar cuando sean padres, cuando se conviertan en hombres de respeto y de amor. Es la honra, pues, entonces un valor que tenemos que llevar a otro nivel. Apreciar viene de una palabra que está agregada con una letra, A, o sea, precio. La palabra concreta es precio, aprecio, apreciar, de ahí se deriva la palabra apreciar, de la palabra aprecio. Pero la palabra concreta viene del vocablo precio, que significa pagar, significa pago, costo, dinero, valor, son sinónimos de la palabra. Piedras preciosas, estamos hablando de palabras que tienen relación. Las piedras preciosas tienen un gran valor. Amén. El oro tiene un gran valor. El dinero tiene valor. Amén. Aprecio, precio, pago. Cuando tú aumentas la palabra a, quiere decir que hay algo que sube de precio, sube de valor, y entonces aumenta la acción del pago. Aprecio. Aprecio es aumentar el valor. Dios pagó un precio para lograr la salvación de la humanidad. Dios pagó el precio. ¿Cuál fue el precio? Mandar a su Hijo Jesús a morir en la cruz del Calvario. Ahora, Jesús pagó el precio. ¿Para qué? Para poder alcanzar el propósito por el cual había sido mandado a esta tierra. Y fue honrar la voluntad del Padre yendo hacia la cruz del Calvario. Él tuvo que pagar el precio. Amén. Ahora, los padres pagan un precio para dar una buena vida a sus hijos. Amén. Los padres tenemos la obligación de pagar el precio para darles a nuestros hijos una buena vida, una buena educación. Tenemos que pagar por ello. Tenemos que esforzarnos por eso. Tenemos que pagar el precio. ¿Por qué? Porque algún día ellos lo van a valorar. Quizás sí, quizás no. Quizás lo valoren y quizás no. La humanidad entera hoy en día desprecia el precio que fue pagado por ella. Mas sin embargo Dios no pensó en eso. Dios no pensó que la humanidad iba a rechazar a Jesús. Jesús fue a los suyos y los suyos no le recibieron, dice la palabra. Jesús fue a los suyos por amor a los suyos, pero ellos no le recibieron, lo rechazaron. Mas sin embargo Él pagó el precio por todos ellos y por todos nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros como padres tenemos que invertir en nuestros hijos, amar a nuestros hijos y enseñarles el valor del respeto, el valor de la honra.
para que el día de mañana ellos tomen sus propias decisiones. Pero recuerden lo que nosotros hemos hecho por ellos. Ahora, no nos toca a nosotros juzgar sus acciones. Si ellos valoran o no valoran lo que usted sembró en ellos o no. Pero nos corresponde a nosotros. Es nuestro deber enseñarles e inculcarles estos valores a nuestros hijos. ¿Cuántos dicen amén? El respeto es menor que la honra. La honra lleva un valor agregado. Yo honro a mi Padre por lo que es, mi Padre Celestial, ¿verdad? Dios. Yo honro a Dios, Padre, por lo que Él es. ¿Qué es Él? Él es Dios. Él es Dios. Yo no me puedo poner a juzgar a Dios por las decisiones que Él toma. Muchas cosas en mi vida yo le he preguntado a Dios, ¿por qué? ¿Por qué, Dios? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué permites esto? Pero yo debo de honrar a Dios por lo que Él es. Él es Dios. Él es mi Padre Celestial. Yo honro a Jesús por lo que Él es. Él es mi Salvador. ¿Me entiende? Jesús es mi Salvador. Yo debo de honrar a Jesús por lo que Él es. Él es mi Señor. Pero si la palabra dice, muchos me dicen Señor, Señor, pero no hacen lo que yo digo. Entonces, ¿cómo puedo honrar a mi Señor? Haciendo lo que Él dice. Amén. Ahora, muchas cosas yo no comprendo. ¿Por qué el Señor me manda a amar a mis enemigos? ¿Verdad? Jesús nuestro Señor nos enseña a amar a nuestros enemigos, ¿sí o no? Jesús nos enseña poner la segunda mejilla, ¿sí o no? ¿Verdad? Dios nos enseña a pagar lo que debemos, no deber nada a nadie. Y lógicamente yo puedo pensar, pero ¿cómo? ¿Cómo yo voy a ponerle la mejilla a otro que me acaba de golpear? ¿Sí me entiende? ¿Cómo crees? ¿Cómo? Sería yo un tonto si me dejara que una persona me vuelva a pegar, que me vuelva a ofender. Sería muy poco inteligente si yo recibo un cambio más extra y me lo guardo en la bolsa y yo diga, pues qué bendición. No, el Señor dice, paga lo que debes de pagar. Si te dieron de más, devuélvelo. ¿Verdad? ¿Cómo nuestra lógica en nuestra vida cotidiana nos invita a honrar a Dios por lo que Dios nos enseña? A honrar a nuestro Señor por lo que el Señor nos enseña. Honrar a nuestros padres por lo que nuestros padres nos enseñan. ¿Sí me va entendiendo? ¿Vamos bien hasta aquí? Entonces son los ejemplos los que nos van dando esa dirección de respeto y de honra. Si mi hijo ve que yo le falto el respeto a su madre, entonces yo no estoy poniendo los cimientos del respeto hacia la mujer, porque entonces mi hijo va a hacer lo mismo con otra mujer. ¿Me entiende? Si mi hijo ve que yo le quito a alguien algo y no lo pago o simplemente voy a la tienda y me lo llevo y no lo pago, y mi hijo se da cuenta y me dice, papá, te sacaste de la tienda eso y no lo pagaste, y si yo le digo, no te preocupes, no se dieron cuenta, y me lo guardo en la bolsa, ¿qué le estoy enseñando a mi hijo? A robar. Si mis hijos me ven tomando una cerveza y me embriago y me emborracho, aunque algunos piensan que tomar una cerveza no es malo y otros sí, pero el hecho de embriagarse, el hecho de embrutecerse, ya eso la Biblia lo condena. Y hablando de eso, ¿qué ejemplo le estoy dando a mis hijos?
¿Con qué respeto puedo presentarme ante mis hijos y decir, no hagan eso? Eso es malo para ustedes. Cuando yo soy quien le está dando el ejemplo a mis hijos. Entonces el valor del respeto es una cosa, pero la honra es otra mucho más alta. Porque es ahí cuando nuestras acciones nos permiten ser realmente una persona de honor y de respeto. Honor y respeto. Entonces, el honor es un valor y un concepto de alta estima. ¿Cómo honramos? ¿Cómo honramos a las personas? ¿Cómo honramos al líder, a la autoridad, a la persona que Dios ha puesto para llevar el rumbo de una congregación o de una ciudad o de un país? Hablando como una autoridad, o simplemente los padres de familia, son autoridades también. Número 1, debemos honrar reconociendo o con el reconocimiento. Proverbios capítulo 3, versículo 6, si quiere ir rápido está bien, pero lo voy a leer. Proverbios capítulo 3, versículo 6 dice: reconócelo en todos tus caminos. ¿A quién? A Dios. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Cuando nosotros reconocemos a nuestros padres y los honramos, no solamente los respetamos, sino los honramos cuando permitimos que nuestros padres enderecen nuestros caminos. No importa la edad que tengamos, no importa la edad que tengamos, si nosotros permitimos que nuestros padres enderecen nuestros caminos, es porque nuestros padres están viendo que vamos mal. Y si yo permito que mi padre enderece mi camino, si le hago caso a mi padre o a mi madre, yo estoy honrando a mi padre y a mi madre. Si yo permito que Dios enderece mi camino, si yo reconozco que es Dios el que me ha traído hasta este lugar, si yo reconozco que es Dios el que me ha sostenido, si yo reconozco que es Dios el que me ha levantado de la muerte, si yo reconozco que Dios es quien me sustenta y me tiene vivo, entonces también tengo que reconocer cuando Dios me dice, estás mal. Reconoce tu camino, enderézate, abandona tu pecado y enderézate, camina por el bien. Cuando yo vuelvo hacia Dios y lo reconozco, de esa manera estoy honrando a mi Señor. De esa manera estoy honrando a Dios. Porque nosotros honramos muchas veces de palabra hacia afuera, de boca hacia afuera. Decimos que honramos a Dios, pero estamos haciendo lo contrario a lo que Dios dice. Mas la manera correcta de honrar a Dios es volviendo al camino correcto. Yo no estoy aquí para juzgar a nadie. Yo soy el primero que puedo decir muchas equivocaciones he tenido en la vida y muchos errores he cometido. Mas sin embargo he escuchado la voz de Dios que me ha dicho: vuelve al camino, vuelve al camino, vuelve a lo recto. Y cuando le he hecho caso al Señor, yo he honrado a Dios y Dios me ha honrado a mí. Y Dios me ha devuelto autoridad y me ha dado autoridad para continuar mi camino. Así nosotros, hermanos, hijos, si ustedes no honran a sus padres, aun cuando ustedes están mal, si ustedes no permiten que esa dirección venga a sus vidas, la honra y el respeto para ustedes mismos la estarán perdiendo para sí mismos. ¿Por qué? Porque la siguiente manera de cómo honramos a la autoridad es estando sujeto y obedientes a ellas. Ya casi termino. Sujeción y obediencia. Santiago capítulo 4, versículo 7 dice lo siguiente:
Someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Resistir al diablo y someterse a Dios. Someterse a Dios. El sometimiento, hermanos, implica la fuerza, ¿sabe? Nosotros a veces decimos, y yo muchas veces he dicho, que Dios es un caballero y que Dios no sujeta a nadie, ni forza a nadie. Pero aquí dice lo contrario. Aquí dice, someteos a Dios. Y la palabra sometimiento, ¿sabe qué implica? Ejercer fuerza, dominio. Eso es someter. Sometimiento es ejercer fuerza, ejercer una fuerza mayor sobre la voluntad del otro. Eso significa sometimiento. Y Santiago nos dice, sometámonos pues a Dios. Sométase a Dios. Resista al diablo. También está hablando de resistencia. La resistencia, hermanos, implica movimiento y implica esfuerzo. Una persona que resiste es aquella que lucha. No es aquella que, No, es una persona que lucha, que se esfuerza, que es valiente y arrebata lo que quiere. Entonces dice la palabra que nosotros honramos a Dios cuando ejercemos fuerza y poder sobre nuestra carne, sobre nuestros anhelos y deseos, y los sometemos a la obediencia de Cristo, cambiando y transformando nuestra mente a la obediencia de Cristo. Y luego entonces también resistimos al diablo, y de esa manera el diablo va a tener que huir de nosotros. Amén. Entonces nosotros estamos a veces diciendo, ay hermano, pues es que tengo un problema, mire, esto lo está pasando con mi familia, esto y lo otro, ok. Pero ¿qué está usted haciendo en contra de eso? ¿Cómo se está poniendo en contra de lo que está pasando? ¿De qué manera está usted estorbándole al enemigo? No, pues es que ellos saben lo que hacen. Ellos ya están grandes, ellos ya saben lo que hacen. No, pero ¿usted qué está haciendo? ¿Cuál es la lucha que usted presenta? ¿Cuál es la resistencia que usted está poniendo? ¿Va a dejar que las cosas sigan sucediendo así en su hogar? ¿O se va a poner a batallar contra el enemigo? ¿Se va a someter a Dios para que Dios derrame sobre usted autoridad espiritual y esas cosas cambien en su familia? ¿O usted va a ceder a la voluntad del diablo? Cuando nosotros nos ponemos en contra de esas cosas, entonces Dios honra ese deseo y pone sobre ti autoridad. Cuando dicen amén. Por último, honramos a Dios cuando tenemos temor a Dios. Deuteronomio capítulo 10 versículo 12 dice: ahora Israel, ¿qué te pide el Señor tu Dios? Simplemente que le temas, di conmigo, que le temas, y andes en todos sus caminos, que lo ames y le sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. Hablar del temor a Dios no es hablar de ese temor de miedo, de que Dios nos vaya a castigar. No, hablamos de un amor, de un temor que viene del amor hacia Dios. Mi hermano le tenía miedo a mi papá, temor, pero eso se llamaba casi terror, de que cuidado y llegara con un 7 de calificación, un 8
cuidado y le llegara con un 8 de calificación a la casa, porque mi padre le ponía unas patizas, que es lo que me decía mi hermano. O sea, mi papá me ponía unas patadas, unos patadones, hacía sufrir. Cuidado, mi mamá descuidara el aspecto físico de cada uno de nosotros. Cuidado. Si mi papá llegaba a la casa y mi mamá estuviera metida en la casa de la... cuidado. Pero no me toca a mí juzgar las acciones de mi padre. Pero eso nos habla de que a veces nosotros pensamos que ejercer terror y miedo vamos a obtener honra y respeto. No. Dios no ejerce miedo sobre nosotros. Mas sin embargo, la consecuencia del pecado es muerte, ¿verdad? La desobediencia trae como consecuencia o da a la luz la muerte. Eso es lo que dice la Biblia. Mas sin embargo, en esta palabra en Deuteronomio nos dice Israel es el pueblo de Dios. Pueblo de Dios, ¿qué es lo que te pide hoy el Señor? Simplemente dice, es sencillo. Témele, tenle respeto, tenle honra, teme a Dios. No terror, no temor, no miedo. Tenle respeto y amor. ¿Por qué? Porque Él quiere que lo ames y que le sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. Entonces ese temor reverente viene del amor que le tienes a tu Padre. ¿Por qué honras a tu Padre? Porque lo amas. Y no te gustaría causarle un daño a tu Padre haciendo algo que lo avergonzara. ¿Me entiende? Entonces el concepto del honor cada vez va tomando mayor valor cuando nuestras acciones honran a nuestro Padre. Lo que yo hago honra a mi Padre. Lo que yo creo honra a mi Padre. Y yo no quiero hacer nada que deshonre a mi Padre, traiga deshonra a mi Padre. Entonces de esa manera reconozco, obedezco y tengo temor hacia mi Padre. Con nuestras obras y acciones honramos o deshonramos a Dios y a nuestros padres. Los militares tienen un alto valor al honor porque saben que hay un tribunal que solo los juzgará a ellos. Nuestras acciones dan valor a lo que Dios significa para nosotros. Primera de Corintios capítulo 3 versículos 12 y 13. Vamos a leer ahí. Primera de Corintios capítulo 12. Corintios 3 versículos 12 y 13. Dice de esta manera: si alguien construye sobre este fundamento, ya sea con oro, plata y piedras preciosas, o con madera, heno y paja, su obra se mostrará tal cual es, pues el día del juicio la heredará al descubierto. El fuego la dará a conocer y pondrá a prueba la calidad del trabajo de cada uno. Si lo que alguien ha construido permanece, recibirá ¿qué? Recompensa. La recompensa tiene que ver con el honor. ¿A quién recompensan? A las personas honorables, ¿verdad? Entonces recibirá recompensa. Pero si su obra es consumida por las llamas, él sufrirá pérdida. Será salvo, sí, pero como quien pasa por el fuego.
Entonces nuestra honra y nuestro respeto hacia Dios va a ser probado, hermano. Va a ser probado por medio de nuestras acciones. Aquí no estamos hablando de si seremos salvos o no seremos salvos. Eso ya está escrito. Nuestras acciones. Nuestras acciones. Le damos un valor y un respeto a Dios con lo que hacemos. Y aquí nos dice, como el oro, como la plata, como las piedras preciosas. El valor que le agregamos a nuestras acciones es lo que Dios toma en cuenta. Pero cuando nuestro valor es, al ahí se va, no importa, como quiera, entonces viene a ser heno, hojarasca, madera. Dice, y cuando viene la prueba sobre nuestra vida, entonces vamos a ser probados y nuestras acciones van a honrar o deshonrar a Dios. Van a honrar o deshonrar a Dios. Y dice, y seremos llevados a juicio. Por eso los militares, hermanos, no le tienen miedo a la gente. Los militares no le tienen miedo a un policía, ¿sabe usted? Es más, si un militar se pasa a un alto, ¿qué cree que pasa? ¿El policía va a ir tras el militar? ¿Usted cree eso? ¿Qué cree usted? Si por ejemplo pasa un convoy de militares, así, y se pasa el alto, y está el policía, ¿cree que el policía iría a perseguir al convoy militar porque se pasaron el alto? ¿Desobedecieron una ley, sí o no? Pero los militares tienen una mayor ley, una ley más alta. ¿Sí me entiende? Si ellos rompieron esa ley, es por alguna razón. A lo mejor van hacia un enfrentamiento, a lo mejor van a rescatar a alguien, no lo sabemos, solo ellos lo saben. Pero yo quiero que usted entienda, si los militares matan a alguien en el enfrentamiento, y mataron a alguien, llega la policía, ¿usted cree que la policía va a arrestar al soldado que mató a la persona? No. ¿Por qué? Porque el militar obedece a una razón superior, a una orden superior. Ahora, los superiores militares tienen que dar a conocer qué fue lo que pasó. Y ese militar tiene que dar cuentas de lo que hizo. ¿Me entiende? Por eso el militar no tiene miedo a romper ciertas reglas, a romper ciertas cosas, porque sabe que va a dar cuentas a alguien superior. Y no le toca a la sociedad civil juzgar las acciones de los militares. Para eso hay un tribunal militar. ¿Me entiende? Por eso digo, para que ahora entienda este concepto, yo no puedo juzgar a mi padre por sus acciones. Yo no soy nadie para juzgar a mi padre. Él estuvo y estará en un tribunal superior al mío y al de los hombres. Y va a ser juzgado por sus acciones y por sus pensamientos. Y entonces Dios va a poner en una balanza todas las acciones de mi padre. Y él recibirá con recompensa o recibirá pérdida. Eso yo no lo sé. Pero yo no me puedo quedar en el pasado. Yo no puedo vivir en el pasado recordando todo el daño que causó mi padre. A mi familia, a mis hermanos, a mi mamá, a mis hijas, no sé. Que el ejemplo que él me dio como padre alcohólico quizás influyó en mí para que yo fuera alcohólico. Mas sin embargo no lo juzgo por eso. Pero no puedo vivir en el pasado. Tengo que vivir en mi presente sabiendo que Dios tiene un futuro para mí. Y que mis acciones van a honrar como por oro o plata o piedras preciosas.
de lo que yo haga aquí, en mi presente, en el ahora. Entonces todo lo que yo quiero hacer es honrar a mi Dios, honrar a mi Padre Celestial, con lo mejor que yo tengo, con lo mejor que yo represento, con lo mejor con lo que yo le pueda dar a mi Señor. Entonces yo quiero que mis acciones delante de Dios sean como oro, como plata, como piedras preciosas, para que el día de mañana no sean mis hijos quienes me juzguen, sino sea Dios quien a prueba de fuego pueda decir: tus obras son oro, son plata, son piedras preciosas para mí, porque yo quiero honrar a mi Padre Celestial. Entonces, si yo hago eso, yo les estoy dejando a mis hijos una senda, un camino que los va a llevar a lo mismo, a honrar a su Dios, a respetar a sus padres, a amar la obra del Señor, aun cuando nosotros como siervos hayamos cometido errores, aun como cuando siervos hayamos hecho barbaridad y media. Pero hay un solo que va a juzgar, y a Él daré cuentas, solamente a Él. Póngase de pie. Te damos gracias, Señor, porque eres un Padre amoroso. Porque como en la parábola del hijo pródigo, Señor, habían dos hijos, uno desobediente y perdido, el otro obediente y sumiso. Mas tú honraste a aquel hijo que besó tu mano, aquel hijo que vino humilde, sencillo, humillado, reconociendo quién eras en ese momento, el Padre amoroso. Padre, enséñanos a honrarte, amarte por lo que tú eres y no por lo que tú representas. Ese hijo pródigo se fue, hizo cosas malas, pero se arrepintió y vino hacia ti con un corazón dispuesto a darte gloria, a darte honra. Y tú lo honraste de una manera que solo tú podías hacerlo, Señor. El otro hijo, Señor, se quedó esperando lo mismo, pero pudo más su rencor y su odio, y pudo más su ego y su altivez, que no le permitió entender que tú eres el Padre amoroso y que tú tienes bendición para todos tus hijos. Padre, permítenos ser como ese hijo pródigo, no en lo malo, sino en la actitud, Señor, en la actitud de buscarte con humildad, de entender que todas nuestras acciones te honran o te deshonran, y que no queremos volver a deshonrarte ni un día más. Queremos venir delante de tu presencia para pedirte que, Padre, deposites sobre nosotros esa autoridad, ese amor, esa restauración en todas las cosas, Señor, para que seamos siervos tuyos, hijos tuyos, Señor. Que caminemos en la abundancia y en el respeto y en el amor que tú nos tienes, Señor. Queremos esa gran bendición que tú tienes para nosotros. Yo quiero ser bendecido, Señor, por ti. Tú eres mi Padre y solamente tú me puedes bendecir. Solo tú puedes derramar bendición sobre mi vida, Señor. Y lo has hecho hasta este día. Gracias, gracias, Señor. ¿Cuántos pueden decirle gracias por tu bendición? Gracias, Señor, porque tú has sido bueno con nosotros, has sido un buen Padre con nosotros.
Empiécele a darle gracias. Solo un momento. Dele gracias una vez más. Dígale, gracias Padre Celestial. Gracias Padre amoroso. Gracias Señor. A ti sea el honor, la gloria, la alabanza. Porque has sido bueno con nosotros. No nos has pagado mal por mal. Has sido bueno, Señor. Gracias. Te alabamos, te bendecimos. Padre, despedimos esta reunión. Te pedimos que tu bendición esté sobre nosotros. Que nos alcance, Señor, tus ángeles nos protejan. Que tu bendición, Señor, salga como la luz de la aurora y alumbre sobre nosotros y nuestros hijos y nuestros nietos. Y todas nuestras generaciones sean benditas en el nombre poderoso de Jesús. El que lo crea, diga amén, amén y amén. Dios les bendiga, pueden tomar su lugar.